tomarme 30 segundos de mis 10 minutos para explicar por qué estoy aquí sentado. Es importante, es interesante. La Contraloría General de la República es una entidad de fiscalización superior, ese es el nombre que tienen a nivel internacional, y forma parte, en lo que se refiere a mi participación, de mi experiencia profesional. Me anteceden 20 años de relación con la sociedad civil y con el tema de agua y saneamiento, gracias a Cesarina, que nos conocemos todo ese tiempo, y a los años que he participado en la COSUDE en diferentes momentos y en diferentes proyectos. Pero lo más interesante es que, a propósito de lo que dijo Claudia, me pareció muy importante, y ahí es donde ya comienzo a plantear algunos temas, porque, claro, 9 minutos es difícil para poder establecer una clara opinión, pero todo estudio es importante y este es exploratorio y ha hecho un mapeo, ha hecho una visión de dónde están, quiénes son, cuántos son, qué hacen y cómo están sobreviviendo estas organizaciones. Mi primer planteamiento tiene que ver con el tema de la agenda. Yo creo que la gran agenda del desarrollo es una agenda que interpela a todos los actores, no solamente a la sociedad civil, interpela al actor público, interpela al actor empresarial, comercial, privado, pero en este caso, por supuesto, interpela al actor de organización de sociedad civil. Y por lo tanto, la visión de la organización de sociedad civil es algo mucho mayor de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Porque no solamente es la diversidad de esos actores, sino también es los niveles de esos actores, ¿no? Niveles, digamos, puedes tener a organizaciones de sociedad civil de primer piso, organizaciones de sociedad civil de segundo piso. Se requiere más de segundo piso que de primer piso, lo pongo en interrogante, eso es lo que hay que analizar. En cuanto a la agenda, Claudia habló de la corrupción y no es poca cosa, porque estamos hablando de utilización de inversión pública para desarrollar tecnologías que se implementan a nivel comunitario, a nivel de la sociedad, donde estas organizaciones de sociedad civil, que no son solamente las comunitarias, intervienen para desarrollar estos mecanismos. Solo para ponerles una idea, la Contraloría General de la República, que lidera el señor Nelson Chakyalta en el Perú, hizo una investigación este año y un cálculo sobre la corrupción, todo un tema económico que obviamente no va a entrar en detalle, pero basta decir que el análisis que se hizo es que, por ejemplo, en el año 2019, el presupuesto, digamos, el gasto público, el presupuesto público del Perú era de 160.000 millones de soles y el cálculo del perjuicio económico por la corrupción fue de 23.000 millones de soles. Con eso ya les doy una idea, ¿de acuerdo? La corrupción no es poca cosa, o sea, tiene una incidencia fuerte en las decisiones de inversión pública y entonces la interpelación a la sociedad civil es cómo participas en la actuación social haciendo el seguimiento o el control social del que habló Claudia y que para eso, en el caso del peruano, la Contraloría General ha implementado todo un sistema de control social y participación ciudadana para acompañar el seguimiento de la inconducta funcional y de la corrupción. Entonces hay una gran agenda que es cómo ese gran driver de la corrupción influye en la toma de decisiones de los estados nacionales para las inversiones públicas y cómo la sociedad civil, que no solamente son esas organizaciones sociales de base o estas organizaciones comunitarias, se articula y se estructura para poder combatir ese tamaño monstruo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de tamaños monstruos. Primer punto. Segundo punto, obviamente la política también es un gran driver que puede ir en contra de las decisiones de inversión pública, en este caso de agua y saneamiento rural. En el año 2019 la inversión de agua y saneamiento rural en el Perú fue de más de 1.000 millones de soles. No es mucho, son 300 millones de dólares, debería ser mucho más, pero tampoco es poca cosa. Si le aplican el ratio de corrupción de 15%, entonces podemos decir que de esos 1.000 millones de soles, por lo menos 150 o 180 millones pasaron por la corrupción o se fueron a la corrupción, o se dejaron de invertir en los sistemas de agua y saneamiento rural porque se fueron a la mano de la corrupción. Pero eso pasa por la gestión pública y pasa por la política cuando se inserta en la gestión pública, ¿no? Por lo tanto, la interlocución de la sociedad civil organizada, más allá de las organizaciones sociales comunitarias, tiene una necesidad y una exigencia de poder intervenir en esa interlocución política también para poder resolver temas también de control sobre esas decisiones.
Otro elemento tiene que ver con drivers con los que ya hablamos quizás poco, pero están cada vez más presentes, cambio climático. O sea, es decir, el tema de la agenda del desarrollo sostenible, que ahora ha sido aplastada y ha sido subsumida por la agenda de la pandemia, es un driver muy importante para la toma de decisiones donde la sociedad civil organizada en todos sus niveles, ONGs, ONGDs, IPREDAS, ENIEX, fundaciones, asociaciones gremiales, asociaciones profesionales, etcétera, todas deberían estar organizadas en torno a estas agendas. Ahora, ¿quién lo articula? ¿Quién construye eso? Ahí es donde vienen, obviamente, las responsabilidades o los retos mayores, donde la cooperación también tiene un rol importante, el Estado tiene un rol importante, pero la propia sociedad civil. O sea, hablamos de sociedad civil organizada, pero no estamos hablando de cuáles son los niveles en que esa sociedad civil se articula. Es una sociedad civil fragmentada, es una sociedad civil atomizada. Entonces, mucha organización, pero poco impacto. Entonces, si está más preocupada en, como varios de ustedes dicen, y yo también me sumo porque he sido director de ONG muchos años, he vivido, como todos ustedes también en algún momento, en la realidad y más mi vida profesional, he estado más en eso que en mi experiencia pública. Y sí, efectivamente, como decía Claudia, o sea, hay que preocuparse pues, de pagar las planillas, hay que preocuparse de poder tener el dinero para poder solventar los sistemas, y la convicción a veces cubre el presupuesto, pero eso es irreal. La convicción solo nos cubre a nosotros, pero no el presupuesto. Entonces, ¿cómo la sociedad civil se articula y se organiza para poder escalar de la misma, no solo escalar, sino también innovar y modificarse como lo hace la cooperación? O sea, cómo enfrentar la maldición de la renta media, ¿no? O sea, esos son elementos que la sociedad civil tiene que discutir, y sobre todo en sectores como agua y saneamiento, no solo rural, sino también urbano, porque son sectores en los que hay una gran corrupción. De esta estructura que les hablaba de corrupción, de esos 23.000 millones, por lo menos 4.000 millones están vinculados a temas de vivienda, construcción y saneamiento. Y el número mayor es transportes y comunicaciones, o sea, donde está la inversión en infraestructura. Así que no es un tema menor. Por otro lado, claro, la pandemia, digamos, la pandemia que parecería ser algo coyuntural, no lo es. Va a tener un impacto potente en los sistemas de recaudación y de distribución de los recursos públicos para la inversión pública. Aun cuando los estados, como el caso peruano, aplicando mecanismos más o menos keynesianos, esté planteando incrementar ese gasto público a pesar de los problemas de recaudación del próximo año. Aunque ya se sabe que, por ejemplo, en el caso de Perú, el presupuesto público va a ser más o menos inferior a lo que ha sido este año, ¿no? Entonces, hay que pues, hacer un trabajo ahí de análisis sobre qué sociedad civil necesitas, cuál es la sociedad civil que tenemos que evaluar. Y para culminar, quiero hacer un recordatorio. En alguna etapa de mi vida coincidí en la Fundación Avina con COSUE, año 2005, y en ese año trajimos a Pedro Arrojo. Ahora todos sabemos que Pedro Arrojo, que visitó el Perú en aquella época, es el relator especial de las Naciones Unidas para el agua y saneamiento. A mí me tocó convivir con Pedrito 4 días en Lima, llevándolo para arriba y para abajo, porque yo manejaba la estrategia mediática de esa venida que tuvo Pedro Arrojo al Perú, y él nos planteó un tema en una conversación con Johan Gelli. Yo logré reunir a Pedro Arrojo con Johan Gelli, que era el jefe, el asesor de Aguasán, en ese momento Cesarina. Compartíamos oficina en el proyecto Gama con Johan Gelli. Y en una conversación que tuvimos, Pedrito Arrojo nos planteó, mire, que el problema del agua no solamente es un tema de derecho humano. O sea, las dimensiones del problema del agua y el saneamiento pasa porque es un derecho humano, pero también es un derecho ciudadano, también es un derecho económico y comercial, también es un derecho público. Y entonces todas estas dimensiones le exigen a la sociedad civil y al Estado, a los Estados nacionales, entender que las soluciones de inversión pública, de inversión social, de la cooperación y de inversión privada también, tienen que mirar todos esos aspectos para resolver los problemas de gestión, de acceso, gestión, abastecimiento, calidad y distribución del agua. Entonces, cómo la sociedad civil se organiza en torno a una agenda donde mira el agua más allá del derecho humano y donde mira su propia gestión, que va más allá de solamente gestionar tecnologías, como bien dijo Natalie, no es un
tema solamente de tecnologías distribuidas y de cambios tecnológicos a lo largo del tiempo, porque hay aspectos sociales y económicos y políticos que meter en toda esa caja, ¿no? En esa gran caja negra de la inversión pública y social en agua y saneamiento rural o en agua y saneamiento en general. Entonces yo me quedo con esas palabras de Pedro Arrojo que fueron muy interesantes, lanzó unos retos en esas conversaciones y lo que me preocupa es que 15 años después seguimos discutiendo sobre lo mismo. Como lo dije en una reunión que me invitó en Nina el año pasado, cuando vino la directora de WASH, el proyecto donde ella trabaja, y hablamos con un grupo de amigos y colegas de sociedad civil y seguíamos discutiendo los mismos temas, ¿no? Después del año 2001, 2002, 2005, 2010, 2015, 2018, 2020. Ojalá que en 2021 comencemos a discutir otros temas, en lo que se refiere a esto. Muchas gracias.